Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Están en la señal internacional de sabercivil.com. Guten Morgen. Guten Morgen, Bonjour. Bonjour, monsieur. Good morning. Good morning to everybody. Bonjour, monsieur, madame, ¿cómo ça? ¿Bien? Bien. Bien, Bien, monsieur. bien. Ya tenía tiempo que habíamos quitado esa costumbre de saludarnos en distintos idiomas. Falta la lengua del imperio. Good morning. Good morning. De tus amigotes. Ladies and gentlemen. Digo, sí, ladies and gentlemen. Sí, y siempre con unas pláticas extraordinariamente interesantes con Alejandro y con Ricardo, los dos individuos más polímatas que conozco, ¿no? La verdad. Yo no sé, yo soy un simple afinador de huilos. Pero igual quien afina bien los huilos. huilos, ¿no? No debe ser tan fácil. Pues tú te pareces a Osama Bin Laden, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era la cosa en aquellos decretos de Castilla y de los diferentes reinos, que para acceder a ciertos títulos de nobleza, a determinadas mercedes reales, había que demostrar la pureza de sangre? Sí, como Y eran documentos que se daban, en donde se comprobaba que tal o cual persona era cristiano viejo. sí. Es decir, que tenían que probar un linaje visigodo o algo por el estilo para acceder a los grandes puestos, tanto eclesiásticos como civiles. Sí. Entonces es un rechazo a todo lo que es musulmán o a todo lo que es judío, porque era una aversión, era un rechazo a todo lo que significaba lo que venía del Medio Oriente. Sí, pues mira, 1492 para Castilla fue el Anno Mirabilis, como decía por ahí alguno, ¿no? Llega Colón a América, a este continente, y expulsan a los judíos de España y posteriormente de Portugal. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Yo creo que empieza la debacle del gran imperio español, porque a pesar de que creció muchísimo a lo largo del siglo XVI, en ese mismo crecimiento estaba la raíz de su propia decadencia. ¿Y por qué esta fuerza de España, de los reinos de España, para llegar a América y hacer lo que hicieron en América? Pues era como una especie de inercia de haber expulsado a los árabes del último reducto musulmán en España, y a la vez la expulsión de los judíos en ese mismo año. Ocurrieron muchas cosas en un periodo muy corto. En Portugal los judíos ya habían sido expulsados desde un siglo antes, no los judíos, los musulmanes, quiero decir, con ayuda de los ingleses. Entonces el reino de Portugal estaba, entre comillas, liberado de la influencia islámica. En Lisboa todavía te encuentras la gran mezquita de Lisboa, de Lisabona, como se conoce, digamos, en latín antiguo, ¿no? Entonces ves en muchos lugares todavía esta influencia mudéjar, lo mudéjar es una mezcla de estos pueblos europeos con la cultura árabe. Pero ¿qué era la cultura árabe? Realmente el Islam se distingue de Occidente en que no formaba sistemas filosóficos importantes, en el sentido de que había una sola visión del mundo, como puede ser, digamos, el sistema de Hegel o el sistema de Marx. Un sistema rector para todo. Un sistema rector Sí. para todo. Los musulmanes no, porque ellos admiraban todas las variables de la naturaleza y las trataban de reproducir. Entonces era una enorme alegría ver cómo florecía un árbol y por qué florecía. La poesía sufí está llena de estas imágenes de la vida que resurge casi de la nada, digámoslo así, se transforma y finalmente muere. Una admiración por lo vital, por la naturaleza misma que los europeos
venidos de la oscuridad medieval no tenían. El Renacimiento fue así como que una rendija pequeña que empezaba a dejar entrar luz. Pero cuando los Pirineos se ven liberados de la influencia del Islam, empieza este intercambio impresionante de conocimientos entre un occidente muy pobre, conceptualmente hablando, y un Islam extraordinariamente rico en matices, en visiones de las cosas. De hecho, la música... Bueno, es la música, la medicina, o sea, todas las áreas del conocimiento, ¿Sabe lo que me parece la arquitectura. Más increíble, o sea, lo que me parece difícil de creer, por ejemplo, como en la Edad Media, un nieto de los líderes mongoles, como es el nieto de Tamerlán, se pone ahí en Siria, Irak, Irán, todo lo que es Bagdad, todo lo que es esa parte del imperio de las dinastías mongolas, se pone a proteger a la escuela de astrónomos de Bagdad y entonces invierte cantidades enormes en instrumentos científicos, en instrumentos de observación de astrolabios y cuadrantes para medir la eclíptica, todo ese tipo de situaciones, con una actitud que vaya, dice uno, bueno, pero son pueblos de la estepa, que vienen del salvajismo, etc. Sí, pero ¿qué actitud tienen con el conocimiento del Islam? Y en cambio en Occidente, hasta bañarse era algo mal visto. Ah, no, eso es cosa de judíos, eso es cosa de árabes. Te bañas demasiadas veces a la semana, eres medio sospechoso de ser judaizante o de no tener la pureza de sangre correcta. Dice, podrás tener la jeta reglamentaria, pero te bañas demasiado. Ah, tienes demasiados libros en tu repisa, que se me hace que eres judío tú, ¿eh? Sí, efectivamente. A ese grado. Entonces, el nieto de Tamerlán, con esas actitudes tan avanzadas, como que ya vemos a los mongoles bajo una luz distinta, ¿no? Pero mira, fíjate qué interesante. Remontémonos un poco al año 7 después de Cristo. Una buena cantidad de grupos o de etnias del desierto empiezan a reunirse en torno... Siglo VII, ¿no? Siglo VII. Sí. Empiezan a reunirse en torno a un profeta llamado Mahoma, que además escribe un libro formidable, verdaderamente asombroso, que se llama el Corán. Y lo divide, así como versículos de la Biblia, lo divide en sudas. Y entonces son como una especie de mandatos de qué es lo que debes de hacer. Entonces es una religión que se basa mucho, digamos, en la pureza, entre comillas, ¿no? No tomarás alcohol, no te entregarás a los vicios, tal. Pero mandata también que un hombre pueda tener muchas mujeres, pero eso tenía una razón de ser. Era una religión y un libro surgido de las etnias del desierto, en donde el rapto de las mujeres era un caso frecuente. Entonces a ti te mandata, o a mí, o a el que sea, nos mandata proteger a las mujeres. Entonces, entre más esposas tengamos, más mujeres tenemos bajo nuestra responsabilidad. Y mandata que si tu hermano muere, su viuda, tú y a tus sobrinos, tú los debes de cuidar y los debes de respetar como si fueran directamente tus hijos. Pero también manda a cobrar venganza por los agravios, ¿no? Bueno, tiene otras cosas. Ciertas facetas sangrientas, ¿no? Claro, si tú no eres musulmán, automáticamente eres infiel. Y mandata también la guerra a los infieles. O sea, todo lo que no es musulmán es impuro, pero respeta mucho, por cierto, a Cristo, pero dice que no era un profeta, que no era el Hijo de Dios, era un hombre interesante, muy buena onda, diríamos así, pero que estaba muy lejos de ser el Hijo de Dios. Dios, Alá, es único. Y además hay una diferencia entre el Islam y, por ejemplo, el catolicismo de esa época. El Islam es una religión de la vida cotidiana.
donde todo lo aplicas en tu vida cotidiana, no hay nada exterior a esa aplicación de las cosas. Por ejemplo, el no robarás es una cosa muy estricta en el Islam. Puedes perder una mano súbitamente si eres sorprendido en el acto de robar. Y el asesinato también. De ahí estos extremismos que vemos a veces y que en Occidente los vemos como actos irracionales. Es que no lo son. Son actos profundamente religiosos. Ponerte una bomba y atacar al enemigo es parte de la configuración mental del Islam. Y así lograron formar una civilización muy importante que desde el siglo VIII, vamos a decir así, empezó a invadir todo el norte de África, se expandió con una rapidez asombrosa que ninguna otra religión lo ha hecho, y empezó a entrar a Europa por el sur, y lo más sur es Algeciras, en España, y de ahí empezó a subir a Portugal y España, y fue detenida en los Pirineos. De ahí la chanson de Roland, que es lo que canta la gesta de los francos para detener el avance del Islam, que por otro lado no pudo haber avanzado más por una razón estratégica. Ya no había manera de abastecer a los ejércitos en territorio franco. No es que los francos los hayan detenido ahí, más bien ellos dijeron, bueno, hasta acá, porque luego cómo los abastecemos, ¿no? Y efectivamente hay que ver a los Pirineos como son. En aquel entonces no había ni túneles ni carreteras, ¿no? Entonces te tenías que lanzar a lo bárbaro a través de esta cadena montañosa que separa Francia de España, y que es terrible, digo, a pie, muchachos, digo. Y entonces, ¿qué te cuesta trabajo subir la pirámide de Cholula? Bueno, ya se detienen casi por voluntad, no por actos heroicos de los francos, como dice la chanson de Roland. Pero en España y en Portugal florece. Entonces el califato de Córdoba, por ejemplo, toda esta región de Toledo, del sur de España, es un florecimiento impresionante, ¿no? Se inventa el alcohol, se trae el papel de China, los árabes lo perfeccionan, se traen una buena cantidad de tejidos también de China. Es un contacto directo con la tecnología china, del mundo árabe, que comerciaba, como ya sabemos, por todo el Karakorum, por todas las montañas de Afganistán, por la ruta de las dos seda. rutas, básicamente, la ruta de las perlas y la ruta de la seda, una por mar. Pero efectivamente antes, todo lo que era la música tenía profundas raíces, efectivamente, árabes, ¿no? Sí. Desgraciadamente David nos está ya correteando. Regresamos en un momento con estos interesantes comentarios de los árabes. Corporación inmanente. Presencia internacional en medios.